La primera etapa la heba pasau. El sabeba. Ahora veniva lo peor. ¿Teniba que dilene? ¿Cómo podeba contarle aquella noticia? Se me entrefiguraba cuál sería la suya reacción. No, de seguro que no le diría res. Heba millo asinas. Dixale ignorante dicha decisión sería lo milló. El sol feba el taté per la puerta del terrau. La ciudad se despertaba como una esencia chafarnada y indolente, una entidad gomosa, vescosa, lo mismo que la suya vida. «Valentina, buen día, ¿estás astí?» La vecina bramaba descusida contra la boira maitinera desde el terrau de al lau. No va a contestar, va a apretar la taceta del café cremán entre las suyas manos y se va a perder, con los huellos entretelaus, miranse fito fito la jauleta del misón que colgaba de la puerta de cristals. Rondinaba espaciet en cosas d'antes y se le entrefiguraba que las teniba al lau, en aquel mar fosco y apegalloso. Valentina, vainina que nombre, Valentina que iba dir tiradanta de van, y ella eba de tot menos ixo. De chiquirrina lleva poqueta cosa, guaire charradora, va ser la única de los 5 fillos que mai va fer frente a los suyos pares, ni les va mal creer. Ixo no quiere dir que no le tocase ver cinglazo con aquel cincho de cuero con hebilla dorada. Cuan se enrifaban de casa, ella solo se trobaba en medio sin poderse mover del miedo que teniba. Los suyos pares van a apañar la boda con Esteban, y ella, como siempre, no les va a llevar la contra. La vida en la capital será d'una otra manera, se diva contino enta dentro, pero no se'n vale pensar que algo no se puede torce más, porque de seguro se tuerce. Mai van tenir fillos. Con la suya falta se va perder tamé la compañía d'aquel home, prou más gran que no ella, que repartiva el suyo tiempo entre treballar y carrilaniar. La rutina se va a tornar acollidora, engarcholada entre aquellas paredes de cristal, desde ane contemplaba un mundo pa ella inalcanzable. Un ixopazo color pruna, rosa y avinatau s'asomaba per encima de los tellaus d'un barrio que mai dormiba. Per los cristales del terrao d'aquel quinto piso sin ascensor, Valentina se miraba a la vida despertanse. Los días que vendrían feban lluminetas de lejos, lo mismo que un farol viejo que le guiaría. Si Esteban llegase en ixe inte de sopetón, ¿qué le diría? ¿Se repensaría una mentira, una media verdad o callaría? La decisión se le va a aparecer como un rociente pilotón de fuegos esparcidos en la noche de la suya vida. Va para cuenta de que no charraría. Las palabras pueden ser venenosas para los que tienen en el suyo sino fechitón. Callaría. Va a fregar la taza desganada, la iba a posar al escurridor y se'n va a icar al cuarto. Se le va a entrechirar la boqueta fent una media riseta. Encima la cama una maleta esmarchinada, en dentro la ilusión, la esperanza, per fin la desobediencia.